Ya dijimos que la modularidad va a ser una medida de cuánto en redes cuyos nodos se pueden agrupar en tipos o clases, los enlaces se van a distribuir de forma preferente entre nodos de la misma clase. Y lo motivamos con unos ejemplos en el video introductorio anterior. Lo que corresponde ahorita es una definición ya formal de cómo se mide esta modularidad o esta tendencia a que nodos del mismo tipo se vinculen entre ellos. Por eso vamos a hacer primero esta definición provisional o intuitiva para luego dar la expresión matemática. Diremos entonces que la modularidad es una medida de la cantidad de enlaces entre nodos de la misma clase. Entonces, pongan mucha atención en esto. Vamos a partir de que los nodos están agrupados en distintas clases. Ya que los nodos están agrupados por clases, la modularidad va a medir qué tanto los enlaces se concentran preferentemente entre los nodos de la misma clase. Dicho esto, déjenme hacer aquí aquí a la derecha un pequeño repaso, un glosario de los términos que vamos a utilizar. Por un lado, sabemos como siempre que A es la matriz de adyacencia. Igual que KI es el grado del nodo I. L mayúscula, como hemos venido diciendo hasta ahora, va a ser el número de enlaces de la red. Definamos CI, o denotemos, mejor dicho, CI como la clase del nodo I, que en los ejemplos anteriores podían ser dos clases, blanco y negro, ¿sí? O podrían ser demócratas contra republicanos, o incluso podríamos en una red de personas tener mujeres y hombres, o femenino y masculino. Entonces, en los ejemplos que hemos visto hasta ahora, serían redes en donde se pueden clasificar los nodos en dos clases. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Así que digamos que NC es el número de clases que hay en la red. Entonces, propiedades extrínsecas, ¿sí? No topológicas, no relacionadas únicamente con los enlaces de la red, pero que por fuera de la propia definición de la red, la matriz de adyacencia y todas estas cosas, eh, distintivos que tendrían los nodos en el contexto del fenómeno que estamos estudiando. Dicho esto, entonces voy a plantear la expresión matemática de la modularidad tal y como la definió Newman en 2004, la referencia que les puso, que aparece en el video y en el Moodle, ¿sí? Entonces, Q o la modularidad estaría definida como 1 entre 2 veces el número de enlaces de la red por la suma sobre todas las parejas de nodos de el elemento IJ de la matriz de adyacencia por el grado de I, el grado de J, dividido entre 2 veces el número de enlaces de la red, por una delta de Kronecker sobre las clases de I del nodo I y la clase del nodo J. Entonces voy a poner, para finalizar este pequeño glosario de acá, que delta de CI CJ no es más que, como siempre en las deltas, 1 si CI es igual a CJ, o sea, si son de la misma clase estos nodos, y 0 si no. Entonces le puse aquí un delimitador, este es un glosario, y bueno, esta es la expresión de la modularidad. Al revés de como lo hace Newman en el capítulo que les dijimos, en donde va planteando los conceptos y de ahí va construyendo la expresión, aquí vamos a partir al revés, una exposición, un método expositivo inverso, ¿no? Vamos a partir de la expresión para ir desmenuzándola y descubriendo por qué esta expresión nos dice algo sobre la cantidad de enlaces entre nodos de la misma clase. Si se dan cuenta, es esencialmente una resta.
¿sí? Con algunos factores, pero tenemos ahí una resta. Vamos a ver estos elementos de la resta que nos dicen. Por un lado, quitando el paréntesis, lo que tenemos es el elemento AIJ de la matriz de adyacencia multiplicado por la delta de CI-CJ, y esto metido en una suma. Y por otro lado tenemos este producto de KI por KJ dividido entre 2L multiplicado por la delta. Todo esto metido igual en una suma. A la izquierda, el elemento positivo de la resta, tenemos una suma sobre los elementos de la matriz de adyacencia. Ustedes saben que una suma, pues, sobre todas las parejas, elemento a elemento de la matriz de adyacencia, es una manera de contar los enlaces, ¿sí? Y si además el elemento IJ de la matriz de adyacencia, que es 1 si I y J están conectados y 0 si no, al multiplicarlo por esta delta de CI y CJ, que es 1 si ambos nodos I y J son de la misma clase y 0 si no, lo que estamos contando es, por un lado, es los enlaces entre nodos de la misma clase. La matriz de adyacencia nos cuenta los enlaces y la delta cuenta cuando son de la misma clase. Entonces esta parte de aquí es el número de enlaces entre nodos de la misma clase. Entonces esta parte de la expresión fue sencilla, simplemente cuenta todos los enlaces reales de la red real entre nodos de la misma clase. Y esta otra parte de la expresión de la modularidad que nos está diciendo. Entonces, para eso déjenme utilizar esta parte del pizarrón para hacer una reflexión en torno a qué significa esta expresión. Para comprender qué significa esta expresión, vamos a partir de la siguiente pregunta: ¿o qué probabilidad hay de que los nodos I y J estén conectados? Pero vamos a ponerle dos condiciones. Por un lado, fijando los grados de la red de cada uno de los nodos, y por otro lado, fijando el número de enlaces de la red. Entonces, dado un conjunto de nodos, cada uno con su grado, y además una cantidad fija de enlaces de la red, ¿cuál sería la probabilidad de que, si los enlaces se distribuyeran de forma aleatoria dadas estas condiciones, cuál sería la probabilidad de que dos nodos de la red estuvieran conectados? ¿Sí? Entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Esta parte del video revísenla con detalle porque el argumento tiene que quedar muy claro. Esas dos condiciones se podrían traducir en que yo fije los nodos, bueno, tenga un conjunto de nodos y cada uno de esos nodos con enlaces de salida, bueno, con puntos de salida, que serían enlaces con otros nodos, pero sin fijar, sin decir de dónde a dónde va cada uno de los enlaces. Entonces, pintar así los nodos con sus enlaces de salida sería como fijar los grados de los nodos. El nodo I tendría grado I y el nodo J, por ejemplo, tendría grado J. Eso es una manera visual de decir que estoy fijando los grados de los nodos, ¿sí? Y ahora, por otro lado, vamos a ver aparte a los L enlaces de la red. L enlaces. Estos L enlaces van a dar lugar a 2L, y déjenme ponerlo entre comillas, extremos de enlaces. Por un lado tenemos los grados de los nodos, o los nodos con cada uno con su grado. El nodo I, por agarrar uno, sería KI, y el grado de J sería KJ. ¿Sí? Dadas estas condiciones, ¿cuál sería la probabilidad de que, distribuyendo estos L enlaces, dicho de otro modo, estos dos L extremos de enlaces, I y J quedaran conectados? ¿Sí?
Entonces pueden imaginárselo como un proceso plástico en donde yo voy agarrando enlace por enlace y los voy asignando de forma aleatoria entre los nodos con sus con sus correspondientes grados, ¿sí? Esto es un procedimiento que se van a encontrar muchas veces en el estudio de redes, que es como aleatorizar o randomizar las redes, ¿sí? Si quieren, bueno, vamos a volver sobre esto en algún momento, pero bueno, váyanse quedando con la idea de que esta es una manera de hacer estudio de redes, tomando ciertas propiedades de la red y modificando la red, aleatorizándola para ver qué propiedades perviven y qué propiedades desaparecen. Eso es, de hecho, lo que estamos haciendo ahorita con la modularidad. Entonces, si estos enlaces fueran distribuidos de forma aleatoria, ¿cuál sería la probabilidad de que de que el nodo I y el nodo J quedaran conectados? Pues por un lado, esa probabilidad sería proporcional a el grado KI. Mientras más enlaces lleguen ahí, más probable es que I esté conectado con cualquier otro nodo de la red. ¿Se entiende? Y por otro lado también va a ser proporcional al grado del nodo J, ¿sí? Mientras más conectado sea también el nodo J, más probable es que I y J estén conectados. Pero más precisamente, tendríamos que normalizar esto para que sea una probabilidad. ¿Entre qué? Entre el total de extremos que yo voy a asignar entre todos los enlaces. Perdón, entre todos los nodos con sus correspondientes grados. Esto quiere decir que tendríamos que dividir entre 2L para tener una expresión proporcional a la probabilidad de que I y J queden conectados, ¿sí? Y aquí ya nos aparece este término de acá, ¿sí? Este factor de acá, que es el grado de I y el grado de J, dividido entre 2 veces el número de enlaces de la red, ¿sí? Entonces debemos entender eso, como que este factor es proporcional o hace referencia a la probabilidad de que si los enlaces fueran randomizados, fueran aleatorizados, I y J al final quedaran conectados, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos esta probabilidad que además, déjenme marcarla con un lila. Y por otro lado, tenemos el otro factor, que es multiplicar esa probabilidad por la delta de CI y CJ. Uno y otro, ¿qué nos estarían diciendo? Sería como completar la oración, ¿no? La probabilidad de que I y J estén conectados y que además I y J sean de la misma clase, ¿sí? Entonces, podríamos decir que esta parte de la expresión es la probabilidad de que los nodos I y J estén conectados y sean de la misma clase. Ojo con eso, dados la distribución de los grados, o sea, los grados de cada uno de los nodos, y dada la cantidad de enlaces. De modo que podemos volver a esta expresión original para ver que este segundo término, el término que estamos restando, sería el número de enlaces entre nodos de la misma clase si los enlaces se distribuyeran aleatoriamente. Otra manera de decir esto o de entender esto es como si se tratara de un valor esperado. El número de enlaces esperado entre nodos de la misma clase si los enlaces se distribuyeran de forma aleatoria. Entonces estamos comparando dos cantidades o dos cosas. El número de enlaces entre nodos de la misma clase que de hecho la red tiene, junto con el número de enlaces esperado si la red fuera aleatorizada o si los enlaces se distribuyeran de forma aleatoria. Entonces, Q, dicho con palabras, o la modularidad, sería la comparación del número de enlaces entre nodos de la misma clase y el valor esperado
de enlaces entre nodos de la misma clase si los enlaces se distribuyeran aleatoriamente. De modo que vamos a ver cuáles son las posibilidades. Si el número de enlaces entre nodos de la misma clase que la red tiene fuera mayor a este valor esperado de enlaces entre nodos de la misma clase, esta resta sería positiva. ¿Sí? Así que tener que Q es mayor que 0 significa que hay más enlaces entre nodos de la misma clase de los esperados, si los enlaces fueran aleatorios. Y por otro lado, si Q fuera menor que 0, ¿qué significaría? Que este término gana. O sea que hay menos enlaces reales entre nodos de la misma clase que los que se esperaría si la red fuera, si los enlaces fueran aleatorios. Entonces podríamos resumir esto como que hay menos de los esperados. Y si fuera cercano a 0, pues no, nada memorable, ¿no? Nada que destacar. O sea, no hay ni más ni menos que los que podríamos esperar, ¿sí? En condiciones aleatorias. Así que esta es la interpretación de esta expresión de la modularidad. Para cerrar entonces este video, vamos a plantear qué significaría que Q o la modularidad fuera mayor a 0, ¿sí? En el caso de los niños o de los jóvenes de una escuela secundaria en Estados Unidos, es un caso de estos, ¿no? Como ustedes vieron en la imagen que les presentamos en la introducción anterior, es los niños blancos suelen tener vínculos de amistad con niños blancos, y los niños negros suelen tener más vínculos entre niños negros o con niños negros que con niños blancos. ¿Y cómo podríamos afirmar que sí hay esta propiedad? Pues la modularidad es positiva, quiere decir que de hecho hay más enlaces entre niños blancos y entre niños negros que los que se esperaría si la amistad se distribuyera de forma aleatoria. ¿Sí? Si la amistad se distribuyera de forma aleatoria, es decir, si no importara realmente el color de los niños para los vínculos de amistad, tendríamos el mismo número de enlaces que el esperado. ¿Sí? Pero no, de hecho lo que se ve en ese fenómeno es que sí importa. Lo mismo ocurre con los blogs de demócratas y republicanos. O sea, ustedes pueden ver el análisis ahí en el blog, en el sitio en donde, que les proporcionamos para que revisaran cómo se construyó esa red y todas estas cosas. Y de hecho se observa que hay más vínculos entre blogs de la misma clase, ya sea demócratas con demócratas o republicanos con republicanos, que los que habría si los enlaces o los vínculos, los links entre blogs se distribuyeran de forma aleatoria. Si se distribuyeran de forma aleatoria, sería como decir que no importa las referencias de un blog si es demócrata o republicano, no importa si el otro blog es de una clase o de la otra, pero lo que se ve es que de hecho sí importa, porque los vínculos se concentran más o tienden a estar entre nodos del mismo tipo. Y también ocurre entre los aeropuertos. Lo voy a decir ahora al revés. Los vuelos entre aeropuertos no se distribuyen de forma aleatoria. Para un aeropuerto en la Ciudad de México, no es igual de probable vincularse con uno de Houston que con uno de Hong Kong o de Dubái, ¿no? En realidad es más probable o hay más vínculos entre nodos cercanos. Si fuera aleatorio, habría tantos vínculos o tantos vuelos entre aeropuertos cercanos que lejanos, pero no. Ocurre que los enlaces reales de esta red se concentran en zonas geográficas, generando grupos. Y esos son casos de modularidad positiva. Pero esta definición nos permite también tener modularidad negativa. ¿Esto qué querría decir? Puede sonar raro en un principio, pero es parte de la bondad de esta definición. Querría decir que puede haber fenómenos o redes en la que los enlaces
se concentran más o son más probables o se dan más entre nodos de clases distintas. Y permítame entonces hacer un ejemplo. Si tuviéramos una red de personas y los enlaces fueran, por ejemplo, matrimonios, la gran mayoría de los matrimonios se dan entre nodos de clases distintas, entre hombres y mujeres, la gran mayoría. Esto no quiere decir que no haya enlaces de hombres y hombres o de mujeres y mujeres con mujeres, pero en realidad la gran mayoría de los enlaces se dan entre nodos de distintas clases. Y esto pues lo voy a poner así, solo para que se acuerden, matrimonio. Pero sería un ejemplo, y puede haber más, de redes en las que los enlaces se concentran entre nodos de distinta clase, donde es más probable que se vinculen nodos de clases distintas. Cierro entonces y les voy a poner eh, esto en color ya en la versión final, pero cierro entonces con esta expresión de la modularidad. Dadas las clases, y eso es importante decirlo, dadas las clases, la modularidad va a medir qué tanto los enlaces se concentran al interior de estas clases. Un problema distinto, y es el que vamos a ver en el siguiente video, es cómo encontrar estas clases a partir únicamente de la topología de la red. Y esto se va a lograr mediante métodos de maximización de la modularidad, pero por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí para que se comprendiera conceptualmente qué mide esta medida que es la modularidad.